reflexiones y las preguntas. Y bueno, y comentar un par de cosas, ¿no? Esta iniciativa, este proyecto de hacer esta lectura del libro de Capital, surge como una iniciativa que no sabemos exactamente en qué momento, pero bueno, sin el apoyo de la librería Enclave no hubiese sido posible. Aquí hemos trabajado durante un periodo de unos 3 años un grupo de lectura sobre un texto que es una de las escrituras previas del Capital, que son los Grundrisse, que comentó Eduardo, mencionó en algún momento. Estuvimos unos 3 años leyéndolo, no pasamos del tomo 1, creo, no llegamos porque lo leíamos de manera sistemática, pero para lo que hicimos esa lectura, pues la verdad que nos vino bastante bien para poder también entender este libro, que es un libro que en realidad Marx escribió 4 veces, el Capital. Esta sería la 4ª vez que lo escribe y la primera, y se publica en vida de él, como habíamos comentado, en el año 1867 se publica el libro leído y corregido por él. Y posteriormente, después de que él falleció, Engels se encargó de publicar los otros 2 libros, que es el libro 2 y el libro 3, que la edición que disponemos aquí de Acal está en 8 volúmenes, pero son 3 libros, y son 2 libros, el 2 y el 3, que se escribieron previo a la escritura del libro 1, que es muy curioso. O sea, son borradores escritos que Marx tenía, los guardó en 2 cajas, Engels los descubrió, los encontró posteriormente, y Engels fue el que se encargó de luego publicarlos. Pero este sería el libro central. De hecho, él mismo tiene una carta a un periodista, a un director de un periódico británico que se llamaba Becker, una carta que manda Marx a Becker diciéndole que este libro es el proceso de producción del Capital, sería el capítulo, o sea, el libro completo, y le hace un comentario, lo incita, ¿no?, a que lo divulgue, lo pueda publicar en el periódico en el que trabajaba este hombre, Becker, y le dice que es el más terrible misile, lo escribe en italiano creo, que jamás se haya lanzado hasta ahora a la cabeza de los burgueses, ¿no?, dice el propio Marx. Entonces, sin mucho más, a raíz de lo que estaba de este capítulo, Eduardo tiene un artículo que les recomiendo, que lo pueden encontrar en La Marea. De hecho, en el correo que enviamos hay un par de enlaces y está enlazado este artículo. Es un artículo del año pasado, noviembre del 16, del 2016, no de 1816. El Banco Central crea de la nada, y un artículo muy pertinente en lo que se está trabajando en este. El Banco Central Europeo crea de la nada 1,1 billones para entregárselo a inversores financieros. Entonces cuenta muy bien y de una manera muy, muy clara cómo el Banco Central Europeo creó dinero y se lo da a inversores financieros. Bueno, y toda esta trampa que está muy bien explicada porque es un hecho concreto. Evidentemente, esto quiere decir que lo que había propuesto, lo que había diseccionado Marx en este capítulo, bueno, pues algo que tiene una vigencia muy grande. Y poco más. Solamente comentar que cuando estábamos comentando, yo estaba diciendo quiénes son los diferentes ponentes de estas sesiones, porque caí en la cuenta de que había varios colaboradores que están en el Ayuntamiento de Madrid, e incluso el propio Eduardo, que es asesor en el área de Hacienda, y lo cual creo que hay 4 o 5 de los que participan, Mauricio Valiente, Carlos Sánchez Pato, Eduardo Ita, que está en el Ayuntamiento, y me dio un poco de alegría saber que por lo menos en el Ayuntamiento de Madrid, gente que está trabajando, leen a Marx y son cercanos a Marx. Yo creo que con el gobierno que teníamos anteriormente no creo que hubiera ninguno que se le hubiese ocurrido, pero bueno, no fue pensado, no sé, habíamos propuesto diferentes nombres y bueno, coincidió que varios de los participantes... Ferrer Sola, el primer presidente de la COE, si no recuerdo mal, sí lo leí, y además lo había pillado. Como mujer, ¿no? Está ganando la guerra. Sí. Y bueno, está bien, ¿no? El consejero de Hacienda va a venir aquí, Eduardo, que trabaja en el gabinete, también está aquí, bueno, pues por lo menos estamos un poco más tranquilos. Entonces, solamente comentar 2 cosas. Bueno, hay una serie de libros que tenemos aquí en el expositor. Bueno, evidentemente está la obra el libro del Capital de la edición de Acal, está el libro de Xavier Arrizabalaga, que os recomendamos, es un libro que es difícil de conseguir, Capitalismo y Economía Mundial, que él mismo lo acercó, y luego hay varios libros del grupo Crisis, que también tiene una mirada sobre la teoría crítica sobre el valor trabajo, que hay un seminario aquí que se estaba haciendo, que supongo que se retomará este año, que bueno, para aquellos que lo quieran interesar, por ahí disponen de los libros. Y luego, bueno, los clásicos, ¿no? Una lectura de Harvey, el de
Bueno, hay uno de Antonio Negri también por ahí, y poco más. Y también comentar, antes de entrar en la conversación grupal, que bueno, este espacio disponemos de una pequeña hucha, donde, bueno, para que los que quieran poder colaborar, con 100 pesos, ¿no? Un vaso de agua, lo que ustedes consideren, porque ya, digamos, este trabajo es totalmente gratuito. Sería interesante que para los próximos encuentros, todos los que estén, o los que sigan continuando, los que no tengan el correo electrónico, no lo hayan dejado, no lo pasan, por favor, para que puedan recibir las convocatorias. Y bueno, siempre estaría bueno leer previamente el capítulo para que tenga una consistencia un poco mayor el trabajo en grupo. Y poco más, creo que se me está escapando algo. El espacio difícil. Bueno, esa es otra cuestión. Bueno, coincide que este año es el aniversario, el centenario de la Revolución de octubre, se cumple 100 años de la Revolución de 1917, y bueno, y este espacio de alguna manera rinde un homenaje así de forma humilde, como recordatorio de un acontecimiento que todos sabemos que fue crucial, ¿no?, en la historia de nuestra civilización. Así que bueno, poco más. No sé si se me escapa alguna cosa que quería comentar. Y no, bueno, pues ya pasamos, damos paso a lo que ustedes quieran consultar, quieran comentar o preguntar a Eduardo. James. Pues primero, muchas gracias por la exposición, que me parece muy sensato, y tengo dos observaciones después de leer esta sección y el discurso. Primero, creo que Marx tiene razón de que todo el proceso empieza con dinero y no con mercancía, pero no explica de dónde viene ese dinero para comprar la mercancía. Me refiero a esto porque incluso en su época, en realidad el dinero no existía en forma en que pensamos nosotros. Es decir, no era una mercancía, como decía, ni tenía valor concreto. Era préstamos de bancos ingleses. En el caso de Inglaterra, donde vivía mucho tiempo, y Engels también. Y en realidad, entonces, el dinero se sugería de los bancos, que no tenían en su caja fuerte ninguna cantidad de oro para apoyar estos préstamos, y que en realidad daba el dinero a quien les daba la gana, solo con una condición, que podrían devolver el préstamo. Eso quiere decir que incluso en la época de Marx, y especialmente hoy en día, se da dinero a muchos fines, y no solo fines productivos. De hecho, en nuestra sociedad ahora, la cantidad de dinero que da, por ejemplo, el Banco Central, que ha hecho referencia a Carlos, que se da a industria o a empresas de servicios incluso, representa un 10% como mucho de todo el dinero. 90% se va en comprar, en especular sobre inmobiliario, especular sobre materias primas, especular sobre divisas. Ninguna de esas actividades requiere el trabajo y el esfuerzo de trabajo para ganar dinero. El trabajador se queda fuera del sistema. Por eso, lo que dice Marx me parece interesante teóricamente, pero no relevante en nuestros días. ¿Qué opinas? Sí. Bueno, ya lo sabes porque lo acabamos de hablar, ¿no? Pero lo socializamos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con tu reflexión. De hecho, yo creo que es uno de los mayores déficits de la obra de Marx, pero yo no lo culpo a él, en parte porque en aquella época, como tú bien has dicho, aunque el dinero se creaba sin ningún tipo de respaldo en el oro ni ningún otro tipo de material, de mineral, es cierto que eso era muy difícil de ver y además era minoritario, ¿no?
A partir de 1971, ahora todo el dinero que se crea ya no tiene ningún respaldo en el oro, ni ninguna moneda, ni nada, y entonces se puede crear tanto dinero como quieras, otra cosa es las consecuencias que tenga, pero es cierto que evidentemente solo por la definición que yo estoy dando no es una mercancía, y además es que más en ningún caso de lo suyo atiende a esto, ¿no? Dice, no, el dinero surge, ¿no? Que es también la explicación que dan todos los economistas clásicos, lo comparten entre todos, que es eso, ¿no? El dinero surge para facilitar las transacciones mercantiles, pero en ningún momento dice, ¿cómo que se origina? ¿Qué pasa? ¿Que surge de la nada? No, el dinero alguien lo crea, alguien lo tiene que crear, ¿no? Tiene que coger, si en el caso de moneda y billete, pues tiene que coger el material, la materia prima, elaborarla y luego de alguna forma ese dinero ponerlo a disposición de la gente, si no es imposible que se pueda hacer. De hecho, hay una anécdota muy graciosa, que os la comento, de un economista que se dedica sobre todo a esto, ¿no? A la naturaleza del dinero, se llama Warren Mosler, es estadounidense, y siempre cuenta un ejemplo que a mí me gusta mucho. Estaba de visita en Italia, él como estadounidense que era, y estaba en Pompeya, ¿no? Una visita turística con un guía, el guía dijo en un momento determinado, mirad, estas son las monedas que en el Imperio Romano necesitaba recaudar para luego poder gastarlo en construcción de acueductos, en campañas militares, etcétera, etcétera. Y el economista levantó la mano y dijo, un momento, ¿y esas monedas de dónde salían? Y el guía turístico dijo, bueno, las creaba el Imperio Romano con los materiales que obtenía de la mina y tal, y entonces, pues bueno, era el Imperio Romano. Y le preguntó el economista, entonces, si era el Imperio Romano quien creaba las monedas, ¿por qué has dicho que tenía que recaudarlas para poder gastarlas? Primero tendría que crearlas, ponerlas luego a disposición de la gente de alguna forma y luego recaudarlas, pero primero tiene que crearlas y luego poder recaudarla, porque no puedes recaudar algo que todavía no has creado, ¿no? Y entonces el guía turístico dijo, sigamos adelante. Eso es una anécdota que a mí me parece muy graciosa porque evidencia algo que siempre nunca se nos ha contado, ¿no? Que es el dinero lo crea alguien, claro, luego lo crean las fuerzas, las autoridades competentes y pertinentes que siempre están además normalmente regidas por lo público, pero luego los bancos son capaces también de crear dinero, porque todo el mundo puede crear dinero, como dice ya Minsky, todo el mundo puede crear dinero, la cuestión reside en que luego sea aceptado. Yo puedo crear pues un papelito y decir, oye, te pagaré mañana, pero dame un café, y mi amigo pues a lo mejor me lo acepta, mi papelito, y entonces yo estaré obteniendo un café, pero simplemente porque esa persona confía en mí, pero eso no me sirve para ir a esta librería o a otro sitio, ¿no? En cambio, el dinero que crea cualquier banco sí sirve para hacer cualquier tipo de compra, porque así está dispuesto, está además el Estado detrás de los bancos para cuando les vaya mal, etcétera, etcétera, y evidentemente el dinero del Banco Central, moneda, billete y números electrónicos en cuentas bancarias sirve también, ¿no? Entonces yo comparto, para no extenderme, pues la reflexión diciendo que es desde mi punto de vista, una carencia que además resuelve de alguna forma Keynes, al menos es el que mejor habla del dinero para esa época y es capaz de dar unos trazos que a mí me parecen muy brillantes, pero sobre todo ha sido desarrollado por los post-keynesianos, que utilizan, por cierto, la tradición marxista, ¿no? Estoy hablando de Minsky, por ejemplo, estoy hablando de Adam Lerner, estoy hablando incluso de los actuales ahora como Warren Mosler y Randall Wray, que han estudiado muy bien la naturaleza del dinero, y Randall Wray es el más radical diciendo el dinero nunca ha sido una mercancía. El dinero nunca ha sido una mercancía. Y pone ejemplo, y ya con esto termino, de verdad, cuando decía en tribus ancestrales, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, el dinero era una forma que simplemente era una unidad de cuenta. Si alguien cometía un agravio en la sociedad, por ejemplo, golpeaba a alguien de forma injusta, se le castigaba diciendo, tienes que hacer 10 jornadas de caza. Y entonces esa persona estaba castigada a hacer 10 jornadas de caza y cada vez que hacía una, se le descontaba. Ahora te quedan 9. Entonces esa persona estaba pagando con jornadas de caza, pero era el dinero que se le había impuesto a esa persona para realizar las jornadas de caza. Entonces se dice, el dinero es siempre un compromiso de pago, te pagaré de alguna forma. Ahora mismo dame una vaca o dame algo y te pagaré. Y solo ese compromiso, que es al fin y al cabo una palabra dada, es el dinero que te permite obtener cosas, saldar deudas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo para que le interese, pues recomiendo esos autores para profundizar sobre el tema. Sí, tiene la palabra. Yo estoy empezando a aprender estas cuestiones y veo, lógicamente, que la dificultad está en tener claros los conceptos. Me voy a referir a una frase
de la traducción de Venceslao Roces de esta misma sección que dice, es algo que creo que es de lo que se está hablando ahora y creo que lo has citado tú en tu exposición. Sin revisar la forma de mercancía, el dinero no puede convertirse en capital. Entonces, creo que aquí hay que tener clara la diferencia entre dinero y capital. Voy a decir lo que yo pienso que es para ver si me lo corroboráis o me lo aclaráis de alguna manera. El año pasado le preguntábamos en el seminario que hubo en los últimos meses a Mario Domínguez sobre la posibilidad, hasta dónde era posible la ampliación del capital financiero con respecto al capital productivo. Y entonces nos habló del concepto de apalancamiento. ¿Qué entendí yo de aquello? Que no se puede no se puede desarrollar el capitalismo por la vía del capital financiero porque hay una contradicción en los propios términos. Dicho de otra manera, querría decir que el capital financiero siempre será el reflejo, la consecuencia o dicho de otra manera, tendrá un soporte material que será el trabajo en algún sitio, que me parece que tú decías ahora, será en las colonias o será donde sea. Entonces pienso que, por ejemplo, si alguien dice, el barril de petróleo vale tanto, pero ahora vamos a especular y vale el doble. Supongo que si alguien va a pagar el barril al doble, un servidor puede estar yendo a la gasolinera y pagar el barril al doble, la gasolina al doble que estaba pagando, pero lo hago a través de lo que yo he ganado con mi propio trabajo. Por lo tanto, quiere decir que el especulador especula, aumenta valor, no sé si decir aumenta dinero, apoyándose en el trabajo de otros. Entonces, querrá decir que eso de dar a la manivela para producir billetes es una cosa ficticia y lo de la especulación es una cosa ficticia mientras no haya un reflejo en una producción material. Eso es lo que pienso y lo que pregunto si estoy en buen camino o no. Yo tengo una pequeña observación de esto y a lo mejor es mi ignorancia, pero en el caso de que alguien tiene un barril de petróleo y varias gente vuelve a venderlo y revenderlo, según la teoría de Marx, cada reventa tiene que ver con el valor añadido del trabajador. ¿Dónde hay el valor añadido en operaciones especulativas? Es una pregunta. Sí. A ver, el razonamiento que tú has hecho de el especulador, al fin y al cabo tiene muchísimo ingreso y eso de dónde viene, evidentemente yo comparto esa reflexión, que viene de trabajo humano en alguna otra parte. Tú has puesto el ejemplo de la persona que va a comprar la gasolina, pero también está en el que utiliza la perforadora para acceder al pozo de petróleo, todo el trabajo humano que hay detrás, de distribución, ¿no? El refinamiento del petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo único que me ha chirreado mucho es lo que tú has dicho al final, y has identificado las operaciones especulativas con la creación de dinero. Y eso no tiene por qué ser así. Me explico. Un banco o un banco central, un banco privado, un banco central puede crear dinero para pagarle a una persona por realizar un trabajo. Y ahí no hay de ninguna forma una operación especulativa. Por decir de otra forma, el Estado puede con su banco central crear 1.000 euros y pagarle a una persona por cuidar a otra, ¿no? Por cuidar a un niño durante un periodo en una jornada laboral. Y ahí está creando dinero para pagar un servicio que aporta valor, y tiene su valor de uso, ¿no? Y sirve para satisfacer necesidades, ¿no? Y ahí no hay ninguna operación especulativa. Entonces yo creo que, a lo mejor me te he malinterpretado, pero creo que lo has vinculado de una forma tan directa que a mí me ha chirreado mucho, porque una cosa no tiene por qué estar vinculada a la otra. Que evidentemente hay bancos que tienen la posibilidad de crear dinero y lo hacen además especulando sobre divisas y sobre tipos de cambio y sobre tipos de interés y tal, y ahí lo único que hacen es especular y obtener la plusvalía de otra parte del planeta, eso es evidente, pero no necesariamente tiene que ser la creación de dinero venir aparejado de esto. Porque, insisto, es que también sería muy raro pensar que todo el dinero que se crea
está vinculado a la generación de valor, ¿no? Que haya alguien como que está controlando, voy a crear la cantidad que sea necesaria solo para la actividad real que hay detrás, ¿no? En realidad eso nunca coincide. Yo creo que el ejemplo anterior estaba bien, ¿no? Dice, se financia, se pone mucho dinero antes de que se desarrolle la actividad productiva y puede coincidir o no, y puede que el banco pues le salga mal la jugada o puede que no, ¿no? Es como que van en tiempos diferentes. Marx utiliza eso también, dice, se adelanta el dinero, ¿no? El D, antes de convertirse en D', simplemente puede ser que se anticipe, que se adelante, esperando que luego la actividad productiva pues genere una plusvalía, ¿no? Y yo la pregunta que has hecho, la verdad es que no la he entendido. De acuerdo. La cuestión está, no sé si yo estoy confundido al pensar que de dónde viene la burbuja que se ha producido, por ejemplo, en la construcción. Los bancos han dado dinero a la gente para que compre. Entonces ha puesto en circulación una cantidad determinada de dinero. Pero pienso que a lo mejor, como dinero no es exactamente valor, si las personas no tienen capacidad de devolver ese dinero, es porque no han sido capaces de crear con su trabajo, hablando globalmente, un valor suficiente. Entonces, no sé si cuando se lanza tanto dinero no se puede devolver, es porque hay un desfase entre papel moneda, o como lo queramos llamar, y valor como consecuencia del trabajo. Totalmente de acuerdo. O sea, yo lo intentaba decir un poco con lo de la bolsa. Si tú estás generando dinero que no está respaldado con la actividad productiva real, ahí hay una burbuja, eso está claro. Pero yo hacía mención, no por tú crear dinero desde lo público, por ejemplo, o desde lo privado, tiene por qué ser crear por encima de lo real. Es que tú puedes estar creando dinero y precisamente estimulando la actividad productiva. Porque si tú creas dinero y dices ponte a trabajar, lo que estás haciendo es generar mayor valor de uso, en este caso, si el público no se atiene a la lógica capitalista. Pero tú desde la creación de dinero no tiene por qué ir ligado a la especulación. ¿Tu nombre cuál es, perdona? Rubén. Bueno, no sé. Desde el punto de vista de Marx, o lo que yo he entendido, que también hablo un poco para que se me corrija, perdón por los términos, pero yo he entendido que Marx le da dos puntos de vista, ¿no? al dinero. Uno que es la primera la función simple de MDM, en el cual le da un valor de uso, o utilidad, y otro que es el DMD, ¿no? Que yo he entendido que ahí dentro podría estar en parte la especulación que se puede generar con el dinero. Dentro del debate de si es una mercancía el dinero, yo diría que en el primer plano sí lo es. Es decir, sí es cierto que intrínsecamente el dinero no es una mercancía, pero en la medida que satisface o puede satisfacer utilidades, necesidades, y puedes adquirir utilidad con él, yo iría a lo práctico. Es decir, bueno, pues en la medida en que yo no son manzanas, pero puedo comprar manzanas con dinero, pues no deja de ser una mercancía. En la otra función es cierto pues que ya está buscando quizás la acumulación de capital. No obstante, en el DMD', yo creo que hay una cosa aquí que a lo mejor no estamos hablando y un concepto que no se está teniendo en cuenta en defensa del capitalista, por así decirlo de alguna manera, porque tiene dinero. Y ahí está el debate de si eso es trabajo o no es trabajo. Quiero decir, si alguien va al sitio donde se cruzan las manzanas y compra manzanas, esperando en venderlas en otro sitio a mayor dinero, esto se debe a porque él tiene cierta información, que a lo mejor el productor de manzanas no dispone de ella, o no dispone de medios, para ir a otro mercado donde esas manzanas, por la razón que fuere, tienen más dinero. En ese momento en el que él anticipa ese dinero, también está asumiendo un riesgo, que explicaría el D', y el D' no siempre va a ser mayor que el D, puede ser menor, porque puede ser que cuando llegue a ese mercado, pues por alguna razón haya habido una llegada de manzanas de otro sitio, de otro mercado, que haya hecho que haya bajado ese precio de la manzana. Quiero decir con ello que la contradicción a mí no me parece una contradicción que en el capitalismo, que el dinero, que la relación DMD', cuando esta es mayor, no me parece una contradicción que se acumule capital. Lo que me puede parecer una contradicción, o donde está el problema, es que quién tiene esa información para saber en qué mercados puede asistir para obtener más dinero por unas mercancías que un sitio valen X y otros sitios valen más X, ¿no? Es decir, esas oportunidades de arbitraje, no todo el mundo dispone de ellas en tiempo real o en el tiempo en los tiempos en que vivimos, que a día de hoy a lo mejor en algunos mercados es más fácil adquirir a ellas.
Más allá de eso, yo entendería que para mí, personalmente, pensar en la definición intrínseca del dinero y las contradicciones que esto acarrea, no sé, a mí me parece no digo perder el tiempo, pero como dirían en La Habana, esto son las cosas del Orinoco, que si tú no las entiendes ni yo tampoco. Esa es mi aportación. Yo creo que has tocado dos temas muy interesantes. Uno es lo del riesgo del capitalista, ¿no? Que aporta dinero, es al fin y al cabo el que adelanta el dinero y el que controla el medio de producción, ¿no? Y entonces es responsable de la actividad productiva. Es lo que desde la síntesis neoclásica se ha utilizado siempre para justificar por qué tiene que haber una plusvalía, que bueno, ellos lo llaman beneficio, ¿no? Lo llaman de mil formas diferentes, desde el capitalista, que es esa persona que al fin y al cabo está asumiendo un riesgo mucho mayor que el trabajador, que lo único que hace es atender a una serie de órdenes que se le han dado y entonces tiene ya asegurado cuánto salario va a cobrar. Bueno, asegurado, siempre va a depender de la actividad productiva, pero lo que está claro es que el que ha llevado a cabo eso, que es el dueño de los medios de producción, no lo tiene claro, ¿no? Y pues es un debate que hay ahí. Yo creo que yo nunca me metería en eso, o sea, no me parecería lo importante decir, bueno, ¿tiene riesgo o no? O sea, digo, a lo mejor sí tiene riesgo, digo, pero ¿por qué es capaz de tener riesgo? Porque tiene los medios de producción y puede hacer eso, ¿no? En cambio hay otras personas, los trabajadores y los obreros, que ni siquiera tienen esa oportunidad, y entonces simplemente a ella ya hay una relación totalmente asimétrica, injusta, desigual, que es lo que al fin y al cabo yo pondría en la llaga, ¿no? Yo diría, bueno, pues a mí desde una perspectiva política el problema me parece esto, y no tanto que es cierto que hay una persona que está asumiendo riesgos, que puede salir fatal, que se puede arruinar y por lo tanto de alguna forma tiene que tener mayor compensación, ¿no? El tema de la información asimétrica también, es que no sé si tú has estudiado economía o síntesis neoclásica, porque has utilizado al fin y al cabo elementos que se utilizan mucho ahí, ¿no? Es lo que hoy día además impera dentro de los que se llaman neo-keynesianos, que son de derecha prácticamente, ¿no? Bueno, Stiglitz, Krugman, ¿no? A eso me estoy refiriendo, ¿no? Que hablan de que los problemas de desigualdad se explican por información asimétrica, ¿no? Que hay un productor que tiene más información que otro y entonces pues le tuerce la mano y es capaz de, en esa competencia entre capitalistas, que es un capítulo que vendrá posteriormente, ¿no? Y que se abordará aquí, es cierto que no es solo el conflicto entre capital y trabajo, sino que entre los propios capitalistas también compiten entre sí y hay unos que tienen más poder que otros y se los acaban comiendo, ahí es donde está la concentración y acumulación del capital, ¿no? Pero la información asimétrica, que yo entiendo que es un elemento entre todos los que hay, que son múltiples y muy complejos, ¿no? Pues yo que sé, no solo de información, sino contacto con el poder político, ¿no? Cuál sea tu naturaleza de la producción, porque no es lo mismo vender naranjas que dedicarse a la extracción de petróleo. O sea que hay un montón de factores dentro de cada actividad productiva que te lograrían explicar por qué estás obteniendo más plusvalor que otros, porque eres mucho más rentable que otros capitalistas. Creo que un elemento de todos eso es la información asimétrica, unos tienen más información que otros y por lo tanto se pueden beneficiar más, pero yo, desde mi punto de vista, creo que es un elemento entre otros muchos más y por lo tanto no le daría una importancia grande, ¿no? Eso es lo que yo comentaría sobre tu reflexión. Ariel. Sí, tenía que ver con algo que mencionaste antes, que es digamos, el valor de las cosas referido a la incorporación de la plusvalía o del mayor trabajo humano incorporado a ella, ¿no? ¿Cómo? Ahora, también mencionaste, hablaste un poco del mercado de futuros, ¿no? El precio del petróleo y de diversas naranjas, manzanas, salud por ahí. ¿Cómo se invierten las cosas? Es decir, porque es especulación, ¿no? Como por ejemplo, yo podría decir un barril de petróleo vale 100. Va a valer más porque hay que trabajar más para sacarlo. Pero de repente la OPEP dice vamos a sacar la mitad de petróleo ahora. Entonces pasó a valer 200. ¿Cómo me explicas un poco eso, ¿no? Parece todo muy evidente, pero saber otra explicación acerca de cómo es ese sistema, qué son los mecanismos que lo mueven. Hombre, yo creo que se inserta también dentro de la aplicación. Quiero decir, porque se va a trabajar menos para sacar el petróleo en realidad, porque se va a sacar menos petróleo. Se va a traer, se van a recoger menos manzanas. Sí, sí.
que yo creo que es complementario o que se puede integrar dentro de la explicación marxista, ¿no? Que al fin y al cabo la oferta y la demanda juegan un papel a la hora de que esa mercancía se inserta o se pone a disposición de un mercado que al fin y al cabo es lo que te permite que ese trabajo que tú hayas cuajado en una materia se convierta en valor, se convierta al fin y al cabo en plusvalía, porque eso hace hincapié más bastante, ¿no? Si no vendes tu mercancía y tu producto, no puedes obtener plusvalía, a pesar de que haya una persona que haya trabajado muchísimo para realizar esa mercancía, ¿no? Entonces hay que vincularlo también con la demanda y ahí es donde está la cuestión. El vínculo entre la oferta y la demanda, si tú reduces muchísimo la oferta de petróleo, o incluso ahí estás jugando más con previsiones, ¿no? Estás diciendo, voy a reducir la demanda la oferta de petróleo, perdón, voy a producir menos petróleo, porque lo hemos decidido desde la OPEP, y ya empiezan a jugar pues todo lo que es expectativas, ¿no? De decir, coño, en la especulación financiera dice, pues el precio va a subir mucho y entonces empieza a especular sobre eso y contribuyo a que al fin y al cabo eso sea una profecía autocumplida, pero al fin y al cabo, o sea, yo creo que es evidente que si se reduce la oferta y cada vez hay menos petróleo, pues evidentemente se hace más valorado, ¿no? Pero precisamente sin tener en cuenta el ámbito de producción en sí, ni la aportación del trabajo. Eso es como otro ámbito que cuando tiene que reflejarse en dinero, una vez ya ha sido pues consagrado por las relaciones mercantiles y al final se ha puesto en sociedad, ahí es donde ya podríamos estar hablando de que las cosas cambian, pero yo sí distinguiría en ese sentido el aspecto de la producción con luego cuando, es que no sé cómo explicarlo, cuando pones a prueba esa mercancía en sociedad, lo ofreces a todo el mundo y entonces ya juegan muchísimos factores que tienen ahí su importancia y a partir de ahí es cuando se desvincula en buena medida lo que tú hayas hecho, el valor que le hayas aportado, todo el trabajo interno con lo que luego ocurre, pero simplemente porque el ámbito mercantil, todo lo demás ha cambiado. Cuando llegas al mercado es el consenso de precios. Exacto. O sea, estoy pensando ahora que Arrizabalaga tiene una palabra para eso, pero no me acuerdo. O sea, cuando tú ya la mercancía la llevas al ámbito mercantil, es decir, y la pones a la venta, entonces ahí ya opera un nuevo mundo que no solo tiene que ver con tu actividad productiva donde has incorporado valor, sino que tiene que ver con el mundo de que se socializa, es que no recuerdo la palabra, pero bueno, se socializa esa mercancía y entonces a partir de ahí ya tiene un valor determinado. Validado, dice. Validado, eso es lo que dice. Se valida la mercancía, se valida el valor en ese ámbito. Bueno, tenemos 3 intervenciones quedan. A ver, primero Santiago, Pino, ¿y tu nombre cuál es? Íñigo. Íñigo. Santiago. Bien, creo que de este capítulo que has resumido de Marx se pueden sacar conclusiones políticas muy interesantes, que es, por ejemplo, los ideales de la democracia burguesa, de libertad, de igualdad y de propiedad, que quedan totalmente, digamos, desmentidas. Primero porque el trabajador no, ese esquema de lo que es el intercambio primitivo, en el que alguien con una propiedad de una mercancía la intercambia por otra mercancía de valor de uso que él necesita, igual que necesita el otro para intercambiar y cada uno de los dos satisface en un plano de igualdad sus propias necesidades, queda totalmente desmentida en el caso del capitalismo, que no es un intercambio más simple, porque realmente en el capitalismo el antiguo concepto de libertad no existe porque uno no es libre de vender su mercancía. El trabajador no vende su mercancía a fuerza de trabajo, sino forzado porque no tiene otra manera de subsistir. En cuanto a la propiedad, la propiedad de la fuerza de trabajo significa que al venderla le priva de la libertad sobre el producto que ha fabricado, que pertenece exclusivamente al capital. Y por la igualdad, precisamente el hecho de que estés trabajando para el capital y originando su plusvalía hace que crees una desigualdad natural, el propio sistema laquerente, el propietario de los medios de producción y de la plusvalía y el trabajador que nunca va a tener más que un salario, ¿no? Entonces claramente los ideales burgueses quedan desmentidos, desmontados a través de esta teoría de Marx. Por tanto, a partir de aquí, digamos, se comprende que el marxismo sea una teoría política totalmente antagónica de la ideología burguesa, llamada sistema democrático burgués. Pero hay otra cuestión más interesante que creo que también enfrenta a las propias concepciones de muchos marxistas entre sí, es la teoría del valor. Es decir, el valor que está encarnado en el dinero es un concepto que habría que entender en sus orígenes. Antes has estado hablando de cuál es el origen del dinero
si Marx habla o no habla de él, yo estoy de acuerdo con Carlos, el dinero, según Marx, se origina en una mercancía que hace, digamos, la función de equivalente entre varios intercambiadores, que definitivamente fue ganado o fue barras de hierro, etcétera, etcétera, hasta que se va delimitando hacia lo que entendemos que es el oro, pero ha sufrido varios procesos. Eso, el hecho de que el dinero exista para intercambiar propiedades ya presupone un tipo de sociedad diferente. Por tanto, entonces mi pregunta es, ¿en el dinero ya de por sí constituido no está el germen del capital? Es decir, en una sociedad donde se necesita intercambiar productos a través del dinero como intercambio indirecto entre ellos, ¿no se está ya estableciendo las bases para un futuro sistema en el que el dinero convertido en mercancía suprema que puede revalorizarse y vuelta autónoma no genere el propio sistema capitalista? Esta es la gran cuestión. Es decir, ¿dónde empieza ya el propio sistema capitalista sus bases? Si atendemos a Marx, las sociedades antiguas, primitivas, donde nadie, digamos, tenía la propiedad sobre la tierra, sin todo se compartía, no era necesario el dinero porque nadie tenía que intercambiar nada de su propia propiedad a la propiedad de otro. En el momento que se establece ya el dinero es porque esa sociedad tiene que intercambiar bienes sobrantes, excedentes, con otras sociedades, ¿no? Y entonces intercambia el dinero para poder, pero no dentro de la propia sociedad, sino con otras sociedades. Bien, esto es algo que haría reflexionar sobre si el valor, no el plusvalor, que todos entendemos que es la gran cuestión de Marx. El plusvalor es aquello que hace que el capitalista sea capitalista, ¿no? Porque se apropia de ello, desapropiándoselo al trabajador. Pero la cuestión es, ¿y el propio valor? O sea, el inicio del propio valor, que es el dar un equivalente universal a un producto que todos aceptan. Eso no es ya el germen del capitalismo. Ahí estamos. Y enlazo con lo que tú has dicho antes de si el Estado puede generar dinero sin crear inflación. Yo leí el libro de tu hermano y de Adoración Guamán, y que parece que tú también estás por esas teorías del trabajo garantizado, y me parece muy bonita la historia, el resultado, es decir, dar trabajo a trabajadores que están en paro, que pueden ejercer funciones de tipo social y que no creen valor, pero sí cubran necesidades, pero al mismo tiempo no entiendo de dónde sale el dinero para pagar a estas personas, si no es de la plusvalía procedente de la industria y desviada hacia el propio Estado. Has tocado un montón de temas. Yo no me voy a meter otra vez en lo desde mi punto de vista el dinero no es una mercancía, ¿vale? Aunque cumpla funciones que se puedan explicar a través de ese análisis, no me voy a meter, pero bueno, podemos a partir un poco del planteamiento de Marx o de lo que podemos inferir de él, ¿no? A la última pregunta te podría responder de una forma muy sencilla. En la Unión Soviética o en tribus ancestrales precapitalistas o en el modelo cubano después de la revolución o incluso en Corea del Norte ocurre eso. Ocurre que hay valores de uso, lo que la gente está trabajando y se les paga, se crea dinero para pagarle y no hay valor, evidentemente, porque no se está validando nunca en un circuito comercial. Entonces, el trabajo garantizado, a lo que has hecho mención, es lo mismo, pero exacto, es algo que ocurre también en la educación pública y en la sanidad pública. A nosotros siempre se nos ha vendido que eso tiene que tener su respaldo con la producción industrial y tal, pero eso no tiene ningún sentido cuando pensamos que la Unión Soviética no se está validando apenas ningún tipo de valor en un ambiente capitalista comercial, mercantil, en ningún momento, ¿no? Porque apenas lo había. Entonces, tú puedes desde tu dinero, de tu creación de dinero, crear actividades y valores de uso sin necesidad de que haya un valor detrás que supuestamente lo está financiando, como desde algunas corrientes económicas se explica, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista intentaría responderte a lo que estabas comentando, ¿no? Que no necesariamente que tengamos educación pública está explicado porque tenemos al mismo tiempo una economía productiva privada además muy potente detrás, ¿no? Sino que simplemente en algún momento tendremos que validar el dinero que le estamos dando a los trabajadores de educación pública y tal con otro tipo de cosas que quieran. Claro, si nosotros somos una sociedad que lo único que hacemos es crear profesores y médicos y estas personas quieren pues otro tipo de productos como ropa, alimentos y tal, y somos una sociedad que no somos capaces de garantizarlo, entonces ahí tenemos problemas graves, porque lo único que tendremos es, como ocurre por ejemplo en el caso de Cuba, una sanidad muy potente, pero luego no son capaces de obtener otro tipo de productos.
Y ese es un problema porque está vinculado todo, pero al fin y al cabo eso no depende tanto de que tengas un espacio privado, sino que tienes que tener un modelo productivo relativamente diversificado para poder satisfacer las necesidades. Sin necesidad, insisto, de que haya un valor detrás, sin necesidad de que tengamos que trasladarnos a la esfera capitalista, ¿no? Y luego decía lo del gen del capitalismo, que está en el dinero, y yo creo que es evidente que él lo explica así, que dice que el capitalismo, o bueno, el proceso del capital, es la consecuencia, es el resultado de las contradicciones de operar con el dinero en relaciones mercantiles que se generalizan, llegan a muchísimos ámbitos de la sociedad, porque están los trabajadores siendo desprovistos, al fin y al cabo, de propiedad, ¿no? Y lo único que tienen es fuerza de trabajo que tienen que venderla para poder sobrevivir, ¿no? Entonces se está generalizando la actividad comercial y eso es lo que al fin y al cabo explica, gracias también al desarrollo de las fuerzas productivas y de los cambios institucionales, que aparezca una nueva forma de proceder, que es la de que el capitalista ya tiene la posibilidad de obtener plusvalía a partir de trabajadores que necesitan vender su fuerza de trabajo, a diferencia de lo que ocurría pues, en sistemas feudalistas, en sistemas esclavistas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, como estamos un poco apretados de tiempo, Eduardo tiene que marchar. Si les parece, apuntas, interviene Pino y posteriormente Íñigo. Bórrame. No, bórrame, quiero decir. No, bueno, no pasa nada. No. Si tienes que irte... No, nos faltan 1000 faltas. Puedo irme a las 8:30. Pino. No, nada, una cosa telegráfica. Visto en lugar que desde el punto de vista del capital, de la propiedad, de los medios de producción, etc., visto de la parte de la clase trabajadora, y visto en la actualidad, la pregunta que me hago y que me tortura es ¿por qué menguan o han menguado a partir de un determinado momento las reivindicaciones salariales? Si el salario es claro, es una pregunta, ¿no? Pero es una pregunta que es una invitación a la reflexión para todos. Lo digo para también intentar una actualización de este Marx, ¿no? Que nosotros pontificamos y decimos que sí, es un tío que muy válido, muy bueno, que vale para hoy. Yo me pregunto sobre las transformaciones del trabajo. Y esto me lleva a pensar, ¿no?, a la desmaterialización del trabajo o a la financiarización del dinero, etcétera, etcétera. Con mis teorías. Pero ¿por qué no partimos de lo que eran en los años 70-80, por ejemplo en Italia, que es mi experiencia, ¿no?, cuando pues una resistencia obrera, cuando el capitalismo todavía era industrial, pues se veía de incluso esperpénticas peticiones de salariales y de dinero, puesto que interpretaba, y en mi juicio bastante correctamente, que se trataba del elemento rompedor, el elemento conflictual realmente que les cualificaba como clase, componiéndolos, y que por otro lado ponía en discusión la propiedad y la herencia y la potencia del capital, del capitalismo. Pues esto, no sé si yo soy míope o veo mal, pero se ha esfumado, o se ha diluido, o se ha fragmentado, como queramos llamarlo. Entonces, claro, sería muy bueno que nos preguntáramos, es verdad que hay una sesión que es el salario, ¿de acuerdo? Pero procede de esto, de la plusvalía, ¿no? O sea, en los últimos años, y lo llaman crisis, ¿no?, lo que ha sido la plusvalía ha sido la reducción de los salarios. Justo, ha sido el ataque a las condiciones de vida de los trabajadores, ha sido la división y el reparto absoluto de toda la fragmentación del mundo del trabajo, o quien habla de intelectualización, de general intellect, etc. Entonces yo creo que haría falta una reflexión en este sentido, que puedes empezar porque te tienes que marchar, pero la seguiremos. O sea, deberíamos de continuarla porque yo creo que si hay una forma de reconstruir una lucha de clases que sea anticapitalista realmente, siguiendo a Marx y siguiendo también a nuestros
probablemente deseos de todos los que estamos aquí, una parte fundamental pasa a través de las retribuciones, o sea, del reparto del dinero, de cómo se nos reapropiamos de esa plusvalía que se nos está robando y sustrayendo. Además, creando una psicología de dependencia del trabajo, hasta sentirnos idiotas por no tener trabajo, ¿sabes? O inútiles, y mendigando trabajo y bajando nuestro coste y valor. Es un debate apasionante, desde luego. Yo, para además resumir y contribuir de alguna forma, a medida que ibas hablando, he resumido lo que para mí serían los dos elementos fundamentales que lograrían explicar esto, al menos así a bote pronto, ¿no? Uno es la aparición del estado del bienestar. Porque lo que hace el estado del bienestar es desarrollar una serie de prestaciones sociales y de servicios públicos que permiten incrementar tu salario, lo que pasa es que no es directo, sería indirecto, ¿no? Y tus condiciones de vida la aumentan no a través de la remuneración del capitalista que te está pagando, ¿no? Sino que a través de otra serie de circuitos, ¿no? Que son, bueno, fiscalidad y gasto público, acabas obteniendo pensiones, educación pública, sanidad pública, que es algo que te estás ahorrando de tu salario. Porque si no tuvieses pensiones, no tuvieses educación pública y sanidad pública, necesitarías utilizar parte de tu salario directo, del que te paga el capitalista, para pagar todo este tipo de prestaciones, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la aparición del estado del bienestar pues debilita la importancia del salario, solo he hablado desde el conflicto capital-trabajo directo entre el capitalista y por eso se derivan muchísimas protestas y manifestaciones a más educación, más sanidad, más pensiones, en vez de a más salario, más distribución del valor en el ámbito productivo, ¿no? Y luego otro, que creo yo que es muy importante, al menos así se me ocurre, es la disminución del peso e importancia del ámbito industrial, en el que era mucho más fácil concentrarse y hacer reivindicaciones obreras, conocer al trabajador, organizarse y al fin y al cabo reivindicar mejores derechos laborales, ¿no? Ahora que tenemos una industria que cada vez tiene menos peso, no solo porque la industria haya perdido importancia, sino porque ha ganado muchísimo todos los servicios, que son además servicios muy focalizados, ¿no? Muy localizados, muy dispersos unos de otros. La hostelería, el comercio minoritario son dos ejemplos muy evidentes, ¿no? Cada comerciante, cada tendero, cada dueño de un bar no conoce a otro trabajador en el que esté en la misma circunstancia. De hecho, tampoco se sabe muy bien si ese es capitalista o es trabajador, porque él mismo se está autoexplotando y está obteniendo la plusvalía de su propio trabajo, ¿no? A lo mejor solo hay una persona trabajando o son economías familiares, entonces no sabes hasta qué punto puedes hacer esa distinción. Y claro, pues como no se conocen, no tienen así, no están en el mismo ambiente y no tienen los mismos problemas, o al menos no se conocen, es mucho más difícil que se organicen y se pongan a reivindicar por el salario frente a un capitalista que en algunos casos no se puede conocer, ¿no? En grandes hoteles y eso, pues sí, pero en comercios de barrio y este tipo de negocios, pues no. Entonces yo creo que, así a bote pronto, a ver si sirve para el debate que podáis tener cuando habléis de salario. Bueno, pues entonces, en principio, lo que comenté al principio, o sea, alguna persona que esté aquí que no hayamos apuntado el correo electrónico, que no lo tengamos, se lo pueden dejar aquí al compañero Iván. El próximo encuentro sería el 4 de febrero. Sería la tercera, que vendría José Sarrión. Y nada, insistir otra vez que bueno, es una librería donde aquí no hay valor de cambio, solo valor de uso, con lo cual hemos llegado a conseguir lo que se esperaba. Les recuerdo, la librería se vende libros,